Un cordial saludo a los hermanos de la iglesia de Palermo, en Bogotá. De manera especial quiero saludar a mi amigo José y también a Ledis y a Jairo Henao, y a todos los hermanos de esta querida iglesia. Que Dios les bendiga. La temática de en esta ocasión va a girar alrededor de la marca de la bestia, el 666. Vamos a orar. Padre nuestro, en esta hora al tomar la palabra, bendícenos o ayúdenos a comprenderla, analizarla y aplicarla juiciosamente en nuestras vidas, en Jesús. Amén. Muy bien, esto va a ser más que un sermón, es una reflexión, es un estudio bíblico, un análisis de lo que para nosotros se constituye en una de las incógnitas, la marca de la bestia. Son varias diapositivas y tengo muy poco tiempo, así que vamos a maximizarlo de la mejor manera. Como pueden leer, tal vez es uno de los conceptos que más especulación genera en el ámbito adventista y fuera de la iglesia adventista también, la marca de la bestia. En Apocalipsis 13, 15 al 18, es donde nosotros encontramos esta declaración. Se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase. Entonces, es a partir de ese texto donde nosotros vamos a encontrar la base de este estudio. Sin embargo, debo dar también un crédito al doctor Daniel Bosquet, quien compartió hace algún tiempo alguna de estas informaciones y aprecio y es conveniente también citarlo en estos momentos. Muy bien. Apocalipsis 14 vuelve y menciona, el tercer ángel lo siguió diciendo: quien reciba la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, y no tienen reposo. Estos énfasis que estamos haciendo, ¿verdad? Marca en la mano derecha o en la frente, en relación con esto del 666, nosotros encontramos que esto es uno de los puntos más problemáticos que se presentan en la iglesia adventista. Un punto a destacar, queridos hermanos, es el siguiente. Los elementos proféticos, los elementos escatológicos, que no son claros y que no son un reservorio de la salvación, deben ser dejados a un lado hasta tanto Dios nos dé la oportunidad de tener una explicación más acertada de ese simbolismo. El 666 es uno de ellos. Algunas interpretaciones. Van a tener ustedes allí la interpretación preterista, en la que se otorga al Imperio Romano, ¿verdad? En el Imperio Romano, perdón, se buscaba alguna práctica. Y entonces aquí se dice que los que entraban al mercado recibían una marca con tinta en la muñeca o en la frente. Pero no hay evidencia de que tal medida fuese realmente aplicada en ese tiempo. Esa es una interpretación preterista de allá del pasado. Una interpretación futurista la vamos a encontrar aquí. Ha surgido mucha especulación sobre que el 666 va a ser una marca, o puede ser también un chip, este que ustedes ven acá, puede ser este chip. Otros dicen que puede ser el código de barra que tan comúnmente nosotros vemos en los supermercados, ¿verdad? Aquí el 666. De todas formas, un elemento importante en la búsqueda de una interpretación adecuada, correcta de esto, no es dejarnos llevar por lo que en lo personal denominamos la escatología, perdón, la exégesis de periódicos. No es conveniente que nosotros hagamos esto, dejarnos llevar por la exégesis de los periódicos. Recientemente, para ser más precisos, el 21 de marzo, 21 de abril de este año, un tenista, un extenista cuya foto ven ustedes allí, él dijo que básicamente este coronavirus era aprovechado por personas de mucha influencia y de mucho dinero, de mucho poder, para instalar un microchip. No sabemos exactamente a qué
está respondiendo Malat Safin esto, pero lo cierto es que en la mentalidad humana esto todavía sigue en boga. La explicación que da la Biblia es el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Si ustedes revisan la Reina Valera, uno puede encontrar que su traducción dice que la marca o el hombre o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Sin embargo, en la búsqueda de los manuscritos más antiguos, esta partícula disyuntiva o no aparece. En los mejores manuscritos no aparece. Lo que significaría entonces que es el número de la bestia, es la explicación de la marca. ¿Ok? Es la explicación de la marca. La traducción más acertada sería el que tuviese la marca, dos puntos, el nombre de la bestia o el número de su nombre. Esa sería la interpretación más ajustada al texto original. ¿Cuáles son algunos de los posibles símbolos o de las interpretaciones que se le han dado al 666? Incluso la triple W, que es con lo que se inicia las búsquedas en Internet, algunos ven que ese es el 666 porque la W en el alefato hebreo corresponde al 6. La letra Baf o la W corresponde, en la gematría tiene el número 6. Otra interpretación, Nerón César. En hebreo, las letras con las que se escribe Nerón César dan 666. Elena de White también da 666. Y otros títulos, capitán del clero, vicario de la corte, santa luz de Dios, todo esto da 666. Entonces, parece ser que la primera referencia que se hace a Vicarius Filii procedió de un sujeto llamado Andreas Helwig, que por allá en 1612 publicó una obra titulada El Anticristo Romano, en la que después de calcular varios títulos en hebreo, finalmente él eligió que Vicarius Filii era el que más se asemejaba y lo tomó de la donación de Constantino, donación que vamos a ver más adelante en una copia de la misma. ¿Cuáles son las diferentes interpretaciones que se han dado? Esta, que Vicarius Filii, la sumatoria de ese título que se supone tiene una de las mitras o de las tiaras del Papa, da 666. Yo crecí con ese concepto y es el concepto que básicamente perdura y pervive en la mentalidad interpretativa de la Iglesia Adventista. Aquí tenemos las fotos, algunas imágenes de las tiaras, de las mitras con las que habitualmente se viste el pontífice romano. ¿De dónde surgió esta interpretación de la tiara? Ustedes pueden consultar aquí en Samuele Bacchiocchi y parece ser que la Iglesia Adventista muy temprano aceptó que la marca de la bestia era la imposición de la observancia del domingo, pero no se entendía tampoco lo del 666. Andrews interpretaba que podrían ser 666 sectas protestantes que aceptarían la observancia del domingo. Los historiadores nuestros dicen que fue Uriah Smith el primero que establece una conexión con ese número. Eso aparece en la Review and Herald del 20 de noviembre de 1866. ¿Por qué esa interpretación de Uriah Smith tuvo tanta aceptación? Porque él escribió 2 libros, Daniel y Apocalipsis, y eran los libros que recogían prácticamente la teología adventista. Uriah Smith fue el primero que organiza de una manera lógica los conceptos teológicos de la naciente iglesia adventista. ¿Y qué fuentes utilizó Uriah Smith para dar ese título? Bueno, 2 testigos presenciales que dijeron haber visto la inscripción en la mitra del Papa en un viaje que ellos realizaron, pero esto no se pudo demostrar. De todas maneras, en 1905 se trató de hacer una investigación en el Vaticano. Esta investigación la llevó Everson por orden o por sugerencia del profesor William Prescott. Y luego de investigar las tiaras del Papa, llegó a la conclusión de que esa inscripción Vicarius Filii no existía. Una de esas fotos que envió Everson parece que fue retocada por un artista adventista que le añadió la frase Vicarius Filii. Ya se había, fíjense, ya estaba existiendo el Photoshop desde esos momentos. Pero
La Southern Publishing Association utilizó esta imagen retocada en la revisión del libro de Uriah Smith, pero cuando se descubre este error, la misma conferencia general dio la orden de retirar la impresión y las copias del libro. De todas formas, aunque el episodio fue olvidado, esa interpretación popular que dejó Uriah Smith fue la que permaneció. Y eso a pesar de que la conferencia general había dicho que no. En 1935, Francis Nichols, que también va a ser un coeditor del Comentario Bíblico Adventista, publicó un artículo señalando que Vicarius Filii Dei era el título oficial del Papa. Sin embargo, el periódico católico Our Sunday Visitor lo desafió y finalmente tuvieron que admitir que no existía tal evidencia. Esta es la versión del periódico aludido, Our Sunday Visitor, de 1914. Y en este periódico se dice, ustedes pueden encontrar aquí, vamos a ver si lo hacemos anotar, que si bien es cierto, aparecía este título, Vicarius Filii Dei, ¿cierto? Es uno de los títulos con el que finalmente pareciera que se relacionara el 666, como lo pueden ustedes observar allí. Pero, esto no fue finalmente aceptado. Tuvimos que admitir que a veces pesa más las interpretaciones nuestras que una verdadera exégesis bíblica. Vuelve a aparecer acá del Vicarius Filii Dei. Vamos a ver si se los vuelvo a colocar para que ustedes lo puedan observar. Aquí vamos a encontrar nuevamente la expresión, las letras inscritas del Vicario Filii Dei en latín, las letras inscritas, las cuales son unas letras, un reemplazo de la palabra latina vicario, en referencia al pontífice romano, pero ellos dicen que el título que ellos más utilizan va a ser el vicario de Cristo. Ese es el título que ellos más van a utilizar. Bien, prosigamos porque el tiempo se nos va. La conferencia general entonces forma un grupo de investigadores para tratar de resolver el asunto y se envió a uno de los historiadores famosos de la iglesia, Leroy Efrum. Leroy no encontró nada relevante. Para 1948, este mismo historiador escribe un artículo en el que dice que en el nombre de la verdad y de la honestidad, que el Journal protesta el uso que se le está dando, ¿no? No permite que ningún miembro de la Asociación Ministerial de los Adventistas utilice este título. Aquí tienen ustedes la traducción para los que les gusta tener traducciones del inglés al español. Sin embargo, y a pesar de los esfuerzos de la Conferencia General y de la misma revista Ministry, ya lo que se había echado a rodar dentro de las iglesias adventistas, de los campos, de las ciudades, de los países latinos, nada pudo parar esa explicación y evidentemente, pues, creo que todos nosotros fuimos permeados por esta interpretación, ¿no? No se pudo parar esta explicación tradicional por parte de pastores y laicos alrededor del mundo. Ahora, los estudios que se hacen dentro de la iglesia concluyen que la explicación tradicional del 666 carece de apoyo. Por lo tanto, hay que buscarle otro significado. Hay que ser más consistentes y consecuentes. En una edición de la Escuela Sabática, Ángel Manuel Rodríguez también toma partido y él explica lo siguiente, ¿no? El número de la bestia, la marca, el nombre y el número que están estrechamente relacionados en Apocalipsis, él nos sugiere que debemos tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque la Biblia no dice que el número es el valor numérico agregado de las letras de un nombre. Y ese es el error en el que estamos incurriendo o en el que se puede incurrir al tratar de interpretar el 666 como una secuencia numérica. ¿Cuáles son las razones que da Rodríguez? La primera, no está claro, como ya lo hemos visto, que el título Vicarius Filii Dei sea un título oficial del Papa. No lo es. El más común es Vicarius Christi. Ese es el que más se utiliza. Número dos, la expresión es número de hombre. Está más asociado con el hecho de que el hombre se ha rebelado contra Dios.
Y de pronto el autor apocalíptico, Juan, hace énfasis en esa rebelión, mostrando la secuencia, la insistencia de la presencia del número 6 en esa cifra. Y finalmente el texto no indica en qué lenguaje se deba hacer un hipotético recuento. ¿Por qué? Porque en última instancia la lección, si nosotros decidimos hacer ese recuento o ese análisis del 6, de interpretarlo como tal, es algo arbitrario. Detalle importante, hermanos de Palermo, ustedes deben tener muy en claro esto. Vamos a dibujarlo. Algo a tener en cuenta es que en el texto en griego no aparecen 3 números 6, sino que aparece la cifra así, hexacousioi hexeconta ex, que traducido al español es 666. Así es que aparece, así. Hexacoi, hexacosioi, hexeconta es 666. Si nosotros quisiéramos que el número, o si el énfasis estuviese puesto en el número, créanme que Dios hubiese hecho que se resaltasen el número 6, como se ve aquí. 6, 6, 6, pero el texto no dice 6, 6, 6. El texto dice hexacoisoi, hexeconta es, que hemos traducido 666. Aquí vamos a encontrar el decreto de Graciano. En el decreto de Graciano vamos a percibir también el uso de Vicarius Filii Dei. Vamos a mostrároslo. Aquí aparece el título Vicarius Filii Dei, un título que se le entrega al Papa. ¿Quién fue este Graciano? ¿Quién fue Graciano? Graciano fue un monje benedictino que vivió por allá como ustedes ven allá, en cerca del siglo XII. Y él compiló una serie de textos legales que existían en la época, y esa compilación se convirtió en el Código de Derecho Canónico que la Iglesia Católica utilizó hasta 1918. La donación de Constantino. En la donación de Constantino, en la columna 342, también vamos a encontrar que, si bien es cierto, se le otorga al Papa el título de, o se le llama también Vicarius Filii Dei, en honor a la verdad, nosotros tenemos que reconocer que ese título, aquí está el Vicarius Filii Dei, aplicado al pontífice romano, ¿vale? Como el principal de los apóstoles, todo eso lo maneja la Iglesia Católica, pero realmente el título de Vicarius Filii Dei no es el más importante. Miren, tal era la inquina que había en el periodo de 1900 y tantos, 40 y algo, que a un prelado católico se le conminó, o sea, se lo llevó frente a una notaría para que él dijera que efectivamente, con firma y notariada y todo, que él dijera que el título no era el Vicario Filii Dei, sino Vicarius Christi, que es ¿qué es el Vicarius Christi? Es el más común de los títulos del Papa. Pero la inquina era grande, ¿eh? Y entonces hicieron firmar al pobre sujeto que firmara, que con una declaración de fe, que efectivamente el nombre utilizado por el Papa no era Vicarius Filii Dei, sino Vicarius Christi. Bueno, vamos a entrar en detalle. La imagen de la bestia, dice Elena de White, representa la forma de protestantismo apóstata que se desarrollará cuando las iglesias protestantes busquen la ayuda del poder civil para la imposición de sus dogmas. Es curioso que la iglesia adventista ha querido ver en los desplazamientos del Papa, cualquiera sea el Papa, una especie de cumplimiento profético. Elena de White es tan clara que dice que la imagen de la bestia la va a formar es el protestantismo apóstata.
Y luego ya menciona en esta historia de la redención, cuando las iglesias de nuestra tierra, Estados Unidos, uniéndose en los puntos de fe que son mantenidos en común por ellas, influencien al Estado para dar fuerza a sus decretos y para sostener sus instituciones, entonces la América protestante habrá formado una imagen de la jerarquía romana. Continuando con lo que nos interesa, ¿qué es lo que debe significar el 666 o la marca de la bestia? El tercer ángel lo siguió diciendo, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano. Aquí hay dos elementos, frente y mano. Frente y mano. Detalle a no olvidar. ¿Qué dice el siguiente versículo después de describir la marca y no tener reposo? Pues siempre dice que aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Entonces, de acuerdo a esta misma orientación que nos da el texto, el mensaje del tercer ángel dice que los que reciben la marca de la bestia en su frente o en su mano, es porque se están oponiendo a aquellos que guardan los mandamientos de Dios, que es lo que sigue a continuación. Entonces, ¿qué es la marca de la bestia? ¿Es el 666? ¿Es un chip? ¿Es un microchip? ¿Es un código? ¿Qué es en sí la marca de la bestia? Vamos a ver en el Antiguo Testamento algunos antecedentes que hablan acerca del concepto de la marca, el sello o la señal, y que se constituyen con el nombre de mandamiento señal. En Génesis 17:11 vamos a encontrar este primer uso de un mandamiento señal y encontramos que la circuncisión será por señal. Creo que lo podemos observar aquí. La circuncisión es una señal. ¿Entre quién? Entre Dios y el pueblo, entre mí y vosotros. El sábado también se constituye en una señal, o sea, es un mandamiento señal. Señales entre mí y vosotros, dice Éxodo 31:13. Éxodo 31:17 dice señales para siempre. Ezequiel 20:12 nos dice, les di también mis días de reposo para que fuesen por señal. Y Ezequiel 20:20 vuelve y dice, santificad mis días de reposo y sean por señal entre mí y vosotros. Interesante destacar que las fiestas de los panes y la ley de la primogenitura también son considerados señales que se aplican en la mano y en la frente. Éxodo 13:9 te será como una señal sobre tu mano y como un memorial delante de tus ojos. Éxodo 13:16, hablando de las fiestas, te será pues como una señal sobre tu mano y por un memorial delante de tus ojos. Bien, entonces estamos observando que existen unos mandamientos señales en el Antiguo Testamento. ¿Cuáles son las características de estos mandamientos señales? En primer lugar, tienen la intención de recordar algo. Eso es. Si te lo ponen en la mano es para que te recuerdes algo. Si te lo colocan en la frente es para que te recuerdes algo. Cuando los israelitas iban a salir de Egipto, Dios les dijo, coloquen una marca, la sangre del cordero en el dintel. Eso era una señal. Al mismo tiempo que era para ellos, una señal era un recorderis para el ángel que iba a pasar. Otra característica de los mandamientos señal es que sirven de identificación o símbolos. De esta forma, identifican exteriormente a la persona delante de Dios. Los identifican exteriormente. Una tercera característica es que tienen una naturaleza ceremonial o ritual, ¿vale? O sea, tienen una acción ritualizada, forma parte de un ritual. Y en cuanto al sello de Dios dice, después miré y he aquí el Cordero estaba sobre el monte y con él 144,000 que tenían el nombre de él y de su padre escrito en la frente. Se hace entonces el contraste de que mientras que el sello de Dios está escrito en la frente, la marca de la bestia está escrita en la frente o en la mano derecha. Algunos intérpretes de la Biblia consideran de que el hecho de que la marca de la bestia esté puesta en dos lugares, la frente, que algunos consideran convicción, ahí está la mente, es el carácter, es la convicción, o la mano derecha,
que en la Biblia la mano derecha significa la fuerza del ser humano, es la conveniencia, es la parte volitiva del trabajo. Mientras que el sello de Dios no se coloca en ninguna otra parte distinta a la frente, lo que implica entonces de que quienes reciban el sello de Dios es porque tienen el carácter de Dios, está aquí, es por convicción. Esto parece entonces reivindicar el carácter simbólico tanto de la marca de la bestia como del sello de Dios. Si el sello de Dios no será visible, la marca de la bestia, que es lo opuesto, tampoco será visible. No podrá ser visible, no será conspicuo al ser humano, al ojo humano. ¿Por qué entonces decimos que el sábado, según lo que nos dice Elena de White, es o va a ser o se constituirá en la señal definitiva, será la prueba final? Porque actúa como un mandamiento señal. Durante todo el pacto, nosotros vamos a ver que ahí se presenta que el sábado va a ser un mandamiento, una señal entre tú y yo, dice Dios, entre ustedes y yo. ¿Por qué el sábado actúa como un mandamiento señal? Porque cumple las características. A saber, recuerda la creación de Dios. Recuerden ustedes en una diapositiva anterior, el mandamiento señal sirve como un recorderis. También señala al Creador y por último es un elemento ritualizado. ¿Por qué? Porque se separa el séptimo día de un conglomerado de días que es única y exclusivamente dedicado para Dios. El sábado se vuelve un rito en ese contexto. ¿Cuál es la naturaleza de la marca de la bestia? Pues se aplica en la frente o en la mano, una señal, identifica a quien la lleve y tiene una naturaleza ritualizada. ¿Por qué? Porque el que la obedece o el que obedece a la bestia va a recibir su señal, señal que implica que él también está cumpliendo un rito, está obedeciendo a algo. Y como la marca de la bestia es un mandamiento, señal falso, entonces estamos diciendo de que ese rito que debía haberse dado al sábado, ellos, los defensores de la marca de la bestia, se lo van a otorgar a otro día que ya nosotros sabemos que es el domingo. En el contexto teológico, todo el bloque de Apocalipsis 12 al 14 se describe como un contexto de pugna por la verdadera adoración. La bestia trata de imitar a Dios falsificando y transgrediendo los mandamientos que tienen que ver directamente con la adoración a Dios. Y el mandamiento que por naturaleza tiene que ver con la adoración a Dios es el cuarto mandamiento. Ustedes pueden ver ahí los paralelos que hay entre Apocalipsis 13 y el Decálogo, ¿vale? Esto es esa aportación del doctor Bosquet, me pareció interesante colocarlo aquí. La primera tabla del Decálogo en Éxodo 20, acá, ataque sobre la primera tabla del Decálogo en Apocalipsis 13, y ustedes pueden ir viendo los diferentes paralelos que se da. El paralelo entre el relato de la creación y Apocalipsis 12 al 14. Aquí vamos a detenernos un poco más. Mientras que permítame, utilizo aquí un láser. Ok. Mientras que en Génesis 1:2, en el cuarto día se organizan las estrellas, en Apocalipsis, en los cielos aparece una señal en los cielos, mujer vestida de sol, luna y estrellas. En el día quinto, en el mar, las criaturas del mar. En Apocalipsis 13, la bestia sube del mar. En el día sexto, que ocurre en la tierra, se crean las bestias de la tierra, el hombre imagen de Dios, el aliento de Dios, y se nombra a toda la creación. El paralelismo dice una bestia que surge de la tierra, se crea una imagen de la bestia, recibe vida por el aliento de la bestia, mientras que el hombre recibe vida por el aliento de Dios, y el dominio de la pretendida bestia, esta es, marca a todos con el nombre de la bestia. Acá Dios le da el dominio a Adán y Adán nombra a toda la creación. En el séptimo día Dios bendice y santifica el sábado, mientras que acá la bestia impone su propio día de reposo. Ok. Entonces, en estos capítulos vamos a ver el accionar de una falsa trinidad, ¿verdad? Que es el dragón, la bestia y que sube del mar y la bestia que sube de la tierra. Esta trilogía satánica que algunos llaman se opone de manera progresiva a los mandamientos que tienen que ver con la correcta adoración a Dios. La culminación de esto será el intento de la bestia de engañar al mundo para poder recibir su adoración y establecer un falso pacto.
Ahora, hermanos, yo les digo, para nosotros los adventistas la ley dominical es algo que está tan metido en nuestro ADN que hablamos y pensamos mucho en la ley dominical. Yo no sé qué piensan ustedes, pero mi opinión es, el diablo no es tan estúpido que nos va a dar la ley dominical así secuencialmente. Hoy nosotros estamos viendo cómo esta problemática que ha generado este virus ha hecho de la Tierra una aldea y nos tomó a todos por sorpresa. Estoy casi seguro que algunos de ustedes han pensado, llegó el momento de prepararnos espiritualmente, pero hay otros que posiblemente están deseando prepararse espiritualmente, pero como han venido durante toda su experiencia cristiana, han venido cargando con un lastre de vicios, de malos hábitos y de cosas por el estilo, todavía, aunque quieren hacerlo, no se sienten preparados. Ahora, hermanos, la ley dominical no nos va a llegar así progresivamente. Esto que está ocurriendo, este virus, esta pandemia, esta situación global, perfectamente puede conducir a que los gobiernos mundiales de las principales naciones empiecen a ejercer una importante influencia sobre el mundo religioso. Y los líderes religiosos podrán también ejercer una importante influencia sobre los líderes los líderes políticos, de tal suerte que la ley dominical sea cuestión de segundos y se va a diseminar por todo el mundo utilizando los mecanismos que hoy estamos utilizando, sea para predicar o sea para oír noticias. En conclusión, la numerología no parece tener suficiente apoyo exegético como única interpretación de la marca de la bestia. Número dos, aunque el título Vicarius Filii Dei ha sido utilizado por el Papa, no parece ser reconocido como el título oficial por parte de la Iglesia Católica y tampoco aparece en la tiara. De tal manera que la mejor forma de entender la marca de la bestia consiste en identificar las bestias de Apocalipsis 13 y una vez que las identifiquemos, la marca va a surgir poco a poco como un sistema de adoración falso. Habíamos analizado como cuarto punto que el Antiguo Testamento revela la existencia de mandamientos señal, cumpliendo un rol especial en el pacto entre Dios y su pueblo. Y la marca de la bestia se configura entonces como un mandamiento señal falso, que implica la aceptación de una falsa adoración. Y en ese sentido, Elena de White es consistente al decir de que el domingo será el día que la bestia, porque el falso profeta y que todas las fuerzas organizadas por el diablo al final del tiempo intentará colocar como un día de falsa adoración. Y por último, creemos de que el contexto teológico de los capítulos 12 al 14 revela un intento por parte de la bestia de imitar y falsificar la adoración a Dios. Quisiera entonces invitarles para que nosotros tengamos más cuidado a la hora de interpretar el 666. Llama la atención que Elena de White no usa en lo absoluto nada que tenga que ver con qué significa el 666. Si el profeta moderno, si Dios dio el don de la profecía para ilustrarnos el camino y ella no da ningún tipo de concepto sobre el 666, es por demás diciente. Otro aspecto del que Elena de White tampoco hace ninguna alusión es los 144.000. No sé si ustedes se han dado cuenta que dentro de la iglesia hay algunos grupos y algunos hermanos que quieren presentarnos que los 144.000 son un número literal. Alguna vez yo les dije, bueno, a uno de estos hermanos, si los 144.000 son un número literal, ¿qué? No, cuál es el deber nuestro? ¿Saber que son literales? ¿Saber que son simbólicos? ¿O desear pertenecer a ese grupo? Y en última instancia, el deseo de pertenecer a los 144.000 no es solamente por desearlo, ya lo voy a cumplir. Las características de ese grupo están bastante bien reseñadas en el texto bíblico. Yo espero pues que tengamos prudencia a la hora de emitir conceptos sobre la interpretación de la marca de la bestia del 666. Lo que sí tenemos bastante claro es que será un poder que se opondrá a Dios y que intentará falsificar su día de reposo
tratando de ganar adeptos y sobre todo no olvidando que detrás de todos estos movimientos se encuentra el enemigo común, tanto de Dios como de nosotros, que intentará recibir de parte de la humanidad la adoración que todo el tiempo quiso recibir y que solamente recibirá al final de los días, y eso momentáneamente, porque Cristo vendrá y pondrá fin definitiva y eterna a sus pretendidas intenciones de que Él sea reconocido como el príncipe de este mundo. Que Dios nos bendiga y que podamos entender que la profecía tiene un propósito específico y es decirnos Cristo está pronto a venir y no que nos detengamos en mirar las minucias proféticas, porque nos podemos quedar mirando esas minucias y perder de vista el más importante de los propósitos de la profecía, como es revelarnos que Dios ya está próximo a recogernos. Que Dios les bendiga, hermanos, y que puedan disfrutar ustedes de la paz que solo Dios nos da al creer en sus promesas. Vamos a orar. Querido Dios, muchas gracias por tu bendición al permitirnos estar en estos momentos con nuestros hermanos de Palermo. Bendícelos, cuídalos, protégelos y aliéntalos a seguir firmes y fieles en los caminos de Dios. Por Cristo Jesús. Amén. Este video, para aquellos que de pronto no puedan verlo inmediatamente, va a quedar grabado en el canal Emergencias Bíblicas en YouTube. Ese es un canal que hemos creado con el propósito de colocar sermones, estudios, y dentro de no poco tiempo espero darles una noticia para aquellos que deseen seguir estudiando la Biblia, pero desde un punto más profesional, académico. Espero darles esa noticia dentro de poco. Y mientras tanto, ustedes pueden ver el video en Emergencias Bíblicas y denle like, que me gusta, y suscríbanse. De esta manera apoyan también nuestro ministerio, porque sabemos que el tiempo es corto y Cristo viene pronto y hay que predicar este evangelio de todas las formas posibles. Saludos, hermanos.